Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. En este caso tenemos un podcast relacionado al ecofeminismo en Colombia sobre la equidad e igualdad de género. En nuestra mesa de trabajo me encuentro con Marilyn Yajaira González. Buenas noches, mi nombre es Marlene Yajaira González, como lo ha dicho mi compañera en la mesa de trabajo, soy líder social y en esta noche de hoy vamos a estar debatiendo sobre los derechos de las mujeres, el ecofeminismo y los feminicidios. María Fernanda. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda. El rol del que voy a hablar es académico y estaré atenta pues para responder las preguntas. Y María Vanessa. Claro que sí, muy buenas noches, estimadas compañeras y amable audiencia. Mi nombre es María Vanessa Zambrano y estaré aquí para hacer un breve recuento a nivel histórico del derecho de los derechos humanos de las mujeres en cuanto al ecofeminismo y, y otras cosas más. Claro que sí. Y por supuesto quien les habla, Julie Moreno Gómez, desde el rol de una mujer empoderada empleada de servicios generales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la introducción hacia el ecofeminismo. Entonces, Marilyn, cuéntanos. Bueno, bajo mi punto de vista, el ecofeminismo relaciona la naturaleza y la mujer como un posible camino a contribuir al proceso de la liberación de la alineación que sufren los cuerpos de las mujeres y de la tierra al haber sido calificados como naturales. Desde el más profundo dolor y miedo que me acusa vivir en un país donde se ha gestado una cultura feminicida, desde la angustia epistémica de ser parte de una generación que ha contribuido activa o pasivamente en la devastación de la selva amazónica, la selva africana y el derretimiento de la Antártida, como los feminicidios, como la violencia, el maltrato y la denigración a la mujer. Súper importante, claro que sí, compañera Yajaira. Entonces, para dar inicio al tema, tenemos 4 preguntas orientadoras, las cuales cada una de nuestras compañeras estará respondiendo a ella mediante su rol, mediante el rol que estamos especificando cada una. Entonces, empezamos con nuestra primera pregunta. María Fernanda, cuéntanos, ¿en qué rango de edad se encuentran más expuestas las mujeres de ser maltratadas? Bueno, compañeros, yo considero que las mujeres, independientemente de su edad, pueden enfrentar situaciones de maltrato, pero pues estadísticamente las mujeres más jóvenes y las de mediana edad pues parecen ser más vulnerables, ¿sí? En muchos casos pues las mujeres jóvenes pueden ser más propensas pues a enfrentar esa violencia en el contexto de relaciones de pareja o situaciones familiares, mientras que obviamente mujeres mayores pueden enfrentar abuso o negligencia en un entorno de cuidado o familiar. Ok. Listo, por supuesto, súper importante. Cuéntanos, María Fernanda, ¿en qué rango de edad se encuentran más expuestas las mujeres de ser maltratadas desde tu rol? ¿En qué rango de edad? Pues considero que desde los 15 años hasta los 28, 25, puede ser. Adolescencia, ¿sí? Desde la adolescencia, sí, porque ahí se han visto muchos casos de que ya a temprana edad pues están abusando también de las niñas. Entonces considero que desde esa temprana edad ya son vulnerables al abuso, al feminicidio, El maltrato como tal. al maltrato. Ok, perfecto. Marilyn Yajaira, cuéntanos. Bueno, según investigaciones que he hecho sobre el tema, en un estudio que hizo el Ministerio de Salud entre el rango de años entre el 2000 y el 2010, la violencia por parte de los esposos y compañeros es mayor entre las jóvenes que se hacen menores menores entre las mayores, es decir, entre los 13 y 19 años son más vulnerables las mujeres, ya que en el estudio multipaís son las jóvenes entre los 13 y 19 años las que tienen más riesgo a ser objeto de violencia. Algunas hipótesis que refiere la Organización Mundial de la Salud dicen que tienen que ver con el hecho de que los hombres más jóvenes suelen ser más violentos y que la violencia puede estar presente desde el comienzo de las relaciones. De igual manera, el estudio hace referencia a un tipo que sostiene las mujeres jóvenes como una pareja en unión libre, que es un factor de riesgo al estatus social que tienen las mujeres mayores con factor de protección. Es lo que investigué de acuerdo a los estudios como les he dicho, del Ministerio de Salud. No sé ustedes qué opinen. Claro que sí. Claro que sí. Cuéntanos, María Vanessa, ¿cuál es tu aporte? Compañera, pues yo considero que a partir también de los 15 años, las mujeres y más en adelante, las mujeres estamos más expuestas a este tipo de violencia, tanto psicológica como física, por económica y a nivel de pareja. Claro que sí.
Bueno, entonces, para responder a la pregunta, entonces, entre los 18 y 59 años de edad, según el análisis que yo realicé, es donde se encuentran vulnerables las mujeres, o sea, la vulnerabilidad, independientemente de la edad, básicamente el problema es la vulnerabilidad existente de las personas. Esto se identifica con diferentes causas, por ejemplo, la falta de igualdad y oportunidades, la desnutrición y enfermedad, la incapacidad de satisfacer las necesidades propias, las incapacidades de acceder a los servicios públicos, la marginación de las mismas mujeres, la falta de trabajo. O sea, son diferentes características que ocasionan diferentes casos donde influye mucho la sociedad, porque pues la sociedad es la que le brinda opciones a la mujer para salir adelante. Por ejemplo, el gobierno con sus ideas de pronto oportunidades de trabajo, con sus estudios, de pronto, digamos, establecimientos como el SENA, que ayuda mucho a toda la población en general. Entonces, el sistema a la final es como si clasificara un poco las personas que tienen acceso. Entonces, son diferentes causas las que realmente dañan un poco y crean vulnerabilidad en las personas, en las mujeres, pues en este caso de las que estamos hablando. Por ejemplo, una mujer que está embarazada, entonces allí empieza pues una mujer vulnerable, sabe qué hacer, quiere estudiar, no tiene trabajo. Entonces a raíz de esto se empiezan a haber diferentes casos de mujeres de pronto violentadas, obviamente vulneradas, con incapacidades en su momento. Entonces es bastante importante aceptar y reconocer las causas que afrontan este hecho. ¿Algo más por decir sobre esta pregunta, sobre este punto, o continuamos? Me parece que podríamos continuar. Perfecto, entonces vamos con nuestra segunda pregunta orientadora. ¿Cuál es la realidad actual de los derechos de las mujeres en Colombia? Entonces, cuéntanos, María Vanessa. Claro que sí, compañera. Pues yo sugiero que acá en Colombia se vive el día a día esta situación de violencia y de maltrato hacia la mujer, sin importar la equidad e igualdad de género que estamos viviendo hoy y que se ha luchado a nivel nacional e internacional, especialmente acá en Colombia, por años de las mujeres. Entonces considero que acá en Colombia pues se han ratificado todos los tratos internacionales vigentes sobre el derecho de las mujeres y el derecho, pues, o sea, sobre los derechos humanos y el derecho de las mujeres. Y ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de las leyes para promover la igualdad de género y garantizar estos derechos humanos para las mismas. María Fernanda, cuéntanos. Bueno, yo pienso que pues la violencia de género sigue siendo pues un problema muy grave en Colombia. Pues ha tenido altos índices de feminicidios, violencia doméstica y acoso sexual. ¿Sí? Las mujeres, especialmente aquellas en comunidades marginadas, pues se enfrentan a obstáculos en el acceso de la educación, la atención médica y el empleo digno. ¿Sí? Además, persisten brechas de género en términos también de representación política y económica, con mujeres subrepresentadas en puestos de liderazgo o que tengan salarios bajos, por decirlo así, en comparación a los hombres. Entonces, pues esto ha generado pues esa discordia, ese conflicto. Ok, perfecto. Marilyn Yajaira. Bueno, con respecto a la alusión que hizo la compañera Mari Zambrano, que en nuestro país ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes de los derechos humanos y de las mujeres. Todo está escrito en el papel, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, desde el año 1400, las mujeres están luchando por sus derechos y por sacar adelante la igualdad, la raza, la naturaleza y todo. Sin embargo, pese a todos los avances, el panorama para las mujeres del mundo y de Colombia sigue siendo muy preocupante. Pese pues que las labores domésticas de las mujeres no son reemplazables. Por más que las mujeres tengan su trabajo, su estabilidad económica, tienen que llegar algunas a hacerles a sus maridos a seguir haciendo trabajos domésticos en la casa. Tras de que ha trabajado todo el día, tienen que llegar a su casa a seguir trabajando. No sé si es la palabra, pero como una presión hacia la mujer que tiene que cumplir con los deberes que supuestamente con sus supuestos deberes, pero no saben que es una carga más de trabajo que evidencia más las brechas económicas, sociales y culturales que hay en comparación con los hombres. Ese es mi punto de vista. Ok, perfecto. Ya que entramos
se mencionó un poco de historia, es bastante importante recalcar que pues obviamente o sea, se ha luchado y se ha peleado bastante por los derechos de las mujeres desde siempre, desde hace tiempo, podría decirlo yo. Actualmente quiero rescatar un poco que sobre lo que yo investigué, hay una ley que reglamenta un programa nacional Casas para la Dignidad de las Mujeres. Entonces me parece súper interesante también de pronto de buscar este tipo de información. De ayudas, de apoyo. Exacto. O sea, de pronto, o sea, sí se opina, sí, se ha luchado, sí, pero también de pronto hay, como dice el dicho, hay una luz al final del túnel, que de pronto hay las personas que lo han hecho, se han dado a escuchar y han empezado a crear espacios, a crear leyes, a crear organizaciones, pero falta es que las personas, la misma comunidad se apropie del tema, investigue y quiera acceder a estos programas. Entre las cosas no menos importantes, el artículo 5 relaciona la respuesta que se debe generar, que las entidades deben generar. O sea, no solamente es que el acuerdo está y que alguien lo realizó y alguien dijo sí, pónganlo ahí, ¿no? Sino que en este acuerdo también quieren recalcar que sí o sí debe haber una respuesta a la problemática existente. Entonces, como por ejemplo, buscan orientar las respuestas institucionales, crear espacios para la vinculación entre las mujeres, acompañados de las TIC, que son los medios tecnológicos, los cuales son muy comunes y útiles actualmente, la sensibilización y formar en derechos a las mismas mujeres, apropiarnos en el énfasis de la prevención de violencia basada pues, en los derechos de las mujeres. Ese fue mi aporte para esta pregunta. Vamos con la número 3. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden afrontar, o sea, que afrontan las mujeres en el ámbito laboral? Que es súper importante este tema. Entonces, Marilyn Yajaira, cuéntanos. Bueno, en esta pregunta me basé en un estudio que hizo la universidad, la UNAD de Medellín, donde nos dice que una organización que se llama el Ranking PAR promueve el empoderamiento laboral femenino y es una herramienta que mide el desempeño en equidad de género de las empresas públicas, privadas y pymes, según la subgerente, que no voy a nombrar en este momento. El 26% de las mujeres ocupan las posiciones de liderazgo empresarial en Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia, el sector privado, a medida que aumenta su nivel jerárquico, hay menos mujeres ocupando dichos puestos. Para el caso del sector público, las mujeres ocupan el 42% de los cargos frente al 44% de los hombres. Esto quiere decir que siempre ha habido una supremacía de los hombres o del machismo en cuanto a los cargos de las mujeres, porque así mismo nosotras podamos hacer lo mismo que ellos, mental y físicamente, no nos ponen en el mismo rango de ellos, tampoco nos pagan el mismo salario, tampoco nos dan las mismas condiciones, o sea, no hay nada de igualdad bajo mi punto de vista y lo tenemos claro pues en el estudio que acabé de citar. Claro que sí. Así ya vamos entrando un poco en contexto de la pregunta. Muchas gracias, María Yajaira. María Fernanda, cuéntanos. Bueno, haciendo como argumentando más lo que dice la compañera Marilyn, eso sería como una discriminación y un sesgo, obviamente, pues de género, pues ya que las mujeres pues enfrentan este tipo de discriminación por temas de contratación, la promoción de oportunidades, en el desarrollo profesional y todo eso, ¿sí? Esto pues genera prejuicios y estereotipos de género para nosotras, obviamente las mujeres, y eso puede limitarnos a nosotras las oportunidades de hacer de carrera y obtener un crecimiento profesional. ¿Por qué? Porque obviamente nos limitan, aquí pues no podemos estar más allá de los hombres. Sí. Aunque tengamos más capacidades que algunos. No quiere decir de que somos mejores, sino que podemos tener mejores capacidades o más capacidades. El hecho es que no nos quieren dar a nosotros el estatus o por lo menos el puesto, la oportunidad que nos merecemos. Para demostrarlo, claro que sí. Claro. María Vanessa, cuéntanos, por favor. Bueno, compañeras, yo dándole continuidad al tema voy a decir algo muy real, que es lo que pasa acá siempre. La realidad actual y la industria, pues, o sea, ahora nos quieren que hombres y mujeres salgamos a trabajar, porque antes la mujer era muy dependiente del hombre, y es la realidad que estamos viviendo. Entonces, pues, eso nos ha llevado de cierta forma a profesionalizarnos, a estudiar y a querer acceder a un trabajo con buenas condiciones. Siendo así, pues cabe destacar que los hombres siempre son los más favorecidos, digámoslo así, debido a las capacidades que ellos tienen, porque de cierta forma hay trabajos que definitivamente, pues, no es que seamos incapaces, sino que esas labores son mejores pagas para los hombres porque se exponen de pronto a algunos riesgos o peligros. Eh, También, pues, la mujer, pues, felicitarla de cierta forma, porque se ha destacado, como lo dije, a estudiar y a prepararse,
para sobresalir en esto. Aún así, siempre tenemos, así como el cuento las de perder, porque en aquellos trabajos solamente por ser mujer nos discriminan, nos pagan menos, tenemos acosos laborales, entonces pues siento que no, pues sigue siendo de todas formas injusto. Autores como Arenas 21 sostienen que a partir de la aplicación de la Ley 100, las condiciones laborales se deterioran, aún más en la mujer, especialmente para aquellos que no lo poseen. Alguna contratación directa con las entidades de salud se ampliaron las brechas salariales, se dieron aumentos en la intensidad horaria y se detectó cierto grado de subdesempleo. Para este estudio se analizó entonces la estructura de empleo en el sector de salud en Colombia, desde la perspectiva de género, utilizando las categorías discriminación y exclusión. Muchas gracias. Claro que sí, María Vanessa. De pronto, ya para terminar, o sea, con esta pregunta, para concluirla, todo lo que mencionan ustedes es la realidad actualmente, es lo que vivimos todavía. Pues nosotras acá somos mujeres y en el rol que nos desempeñamos sabemos que existe algo de esto. Las brechas de desigualdad laboral son bastantes. Lo hemos notado, no sé, de pronto ustedes a lo largo de su vida de pronto lo hayan vivido, que yo creo. Creo que todas las mujeres hemos pasado por eso o de pronto lo estemos viviendo en este momento. Ujú. La problemática es desigualdad y esto genera el desempleo de las mujeres por las razones que ustedes ya la dijeron, el mercado laboral, independientemente de algunos trabajos, porque obviamente hay cosas que de pronto sí le salen mejor, de pronto un hombre por su condición, por su fuerza, de pronto es mejor. Pero tenemos la posibilidad de realizarlas, no con la misma intensidad tal vez, pero tenemos la posibilidad. Nos hace falta de pronto más oportunidades, que se confíen más en nuestras capacidades, básicamente. Ujú. Entonces, em, es bueno que de pronto en nuestro rol, o sea, en mi caso, yo intento y lucho porque esa brecha no exista en mi trabajo como a nivel personal, porque sí existe. Trabajar con bastantes hombres es el hecho de que los hombres hagan prácticamente todo y que la mujer se dedique a ciertas cosas básicas y que siempre haga lo mismo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, luchar por este tipo de cosas es algo que nos conviene a todas porque más atrás o detrás de nosotras vienen más mujeres empoderadas que están estudiando, así como nosotros lo estamos haciendo, y que en algún momento alguna se va a beneficiar de todo lo que estamos haciendo hoy. Sí. ¿Listo? Entonces, para ir concluyendo, nos falta nuestra cuarta pregunta, la cual es, ¿existe alguna relación de los feminicidios y el estrato social? Entonces, María Yajaira, cuéntanos tu opinión al respecto. Pues según las investigaciones, en el 2023 fueron asesinadas y víctimas de feminicidio 525 mujeres. En el 2024, a la fecha, ya hemos, creo que, pasado el tope del año pasado. Las cifras continúan en aumento y es una realidad súper aterradora para nosotras porque es que no estamos avanzando, cada vez vamos a peor. Por cualquier cosa nos matan, por cualquier cosa nos insultan, por cualquier cosa nos denigran, por cualquier cosa nos humillan. Entonces, esto afecta más que todo a las mujeres trabajadoras, a las afrodescendientes e indígenas. Y exigimos, porque exigimos nosotras, ponemos la voz para poner medidas contundentes para transformar la estructura que sustenta toda esta maldad, porque al fin y al cabo pues es odio contra las mujeres lo que lleva a los feminicidios. Es hora de erradicarlo y de construir una sociedad segura, digna para las mujeres en las ciudades, pueblos y en donde estén. Algunas causas de los feminicidios dicen que es el uso de alcohol y sustancias psicoactivas, un 83%. Estrés económico, un 66%. Falta de comunicación con la pareja, 50%. Pérdida de valores familiares, el 40%. La infidelidad, un 46%. Y un cambio de rol por parte de la mujer, o sea, que ya no queramos hacer lo mismo que continuamos haciendo, un 66%. Según los estudios, no es una relación directa que hay en el estrato social o la falta de dinero o la economía. Sencillamente el estudio nos está diciendo que más que todo el uso del alcohol y las sustancias psicoactivas es lo que está matando a nuestras mujeres. Y el cambio de rol, porque es un 66%. O sea, cuando nosotros decimos no más, hasta aquí, por eso nos matan, porque ya no queremos estar sujetas a ellos. Entonces, pues, en mi punto de vista, no existe una relación directa, pero pues las cifras lo dicen, o sea, cada vez hay más mujeres muertas. Cifras alarmantes es lo que uno se encuentra cada vez que investiga estos temas y es realmente preocupante. Compañera María Vanessa, cuéntanos. María Vanessa. Claro que sí, compañera. Retomando lo que acaba de decir la compañera Yajaira, esto, considero que, a ver, voy a hablar del estrato social y algunas cifras también. Sí. Las mujeres un poco más maltratadas, un poco no violentadas y todo el tema de la violencia, pues son mujeres de bajos recursos y no es por victimizar acá a nadie, pero hay veces sí pasa eso porque de nuestras casas y todo, pues no hay una educación pues
o una visualización de una realidad, ¿no? Entonces, a nivel general, todas sufrimos esto sin importar el estrato, pero se ve un poco más reflejado en las mujeres de bajos recursos, porque Exactamente. muchas veces nos falta un poco de educación, Cultura. o sea, como le dijeran nuestras casas, o sea, a ver, voy a hablar un caso crítico. Algunas, o sea, las mujeres, o sea, crecimos viendo a nuestra mamá así, entonces como que uno crece como con ese miedo, ¿cierto? Y pues siempre es como el miedo de la verdad, ¿sí? De querernos poner estos casos, entonces cualquier hombre, a veces uno se cría con inseguridades y cualquier hombre entonces va a llegar y le alza a uno la voz, entonces uno ya como que se alarma y entonces se crea uno, se A la levanta un sumisión que estaban estigmatizado. expuestas nuestras madres, abuelas, etcétera. Ujú, Ellas tenían una mente de estar sumisas, de decir, sí, todo lo que ujú, dice él es así, así, y así tiene que ser. Yo ujú, no puedo salir y no salgo. No, pero si tú sales, ujú, yo también puedo salir. ujú. Y eso es, digamos, No era como un sistema. transgeneracional. Sí, exacto. Digamos que ha venido tras, y a los hombres pues no les ha gustado pues esta nueva versión de las mujeres y sé que desde hace muy poco tiempo pues las mujeres han logrado muchas cosas y aún así seguimos siendo victimizadas, maltratadas, humilladas, no nos respetan, porque sé que como dijo la compañera al inicio del tema, eso puede estar institucionalmente y escrito está, pero pues sé que hay mucho que ver con la Mucho mujer, trecho, claro. pero siento Sí, sí, que ya es otra. tenemos que hablar, tenemos que, o sea, es como la invitación siempre, porque el mayor causa de esto es muchas veces el silencio, el miedo a que me maten, el miedo Sí, a ser expuesta, el miedo a muchas cosas, y por eso pasa eso. Entonces, Sí. pues, y también en muchos temas, digamos, eh, en otros estratos, como dijo la compañera, ya pues es mucho más delicado, porque pues se ve que la mujer No, fácilmente también puede ser vulnerada. y que lo podemos Y ver de más. esta manera. Antes habían menos feminicidios porque la mujer era sumisa y decía todo sí, como Ujú, ellos decían. Pero ahora ujú, como podemos compararlo, como decimos, ya no, así no es, así no lo quiero, así no me parece, entonces, porque no está de acuerdo a él, entonces ya la mató. O sea, porque podemos alzamos la hacer voz, esa porque comparación, exactamente, porque ya nos defendemos, porque ya queremos luchar por nuestros derechos. Entonces, pienso exacto. yo que por eso hay más feminicidios ahora que antes. entonces sí, malo porque hablamos y ahora malo porque no. Entonces, Antes porque pues no entendí. hablábamos y ahora porque hablamos mucho. Ujú, ujú. No hay un término medio. María Fernanda, cuéntanos. Pues bueno, como lo mencionan ustedes, la violencia de género pues va a afectar nivel socioeconómico bajo, medio, alto en todos los estratos sociales. Las mujeres pues en situaciones de una vulnerabilidad socioeconómica pueden enfrentar varios desafíos y estar en mayor riesgo de feminicidio, ¿sí? Y también digo que, pues obviamente las mujeres al enfrentar pues ese miedo, eso ya viene siendo como una barrera para buscar ayuda o denunciar este tipo de violencia, pues debido de que pues la falta de recursos, el apoyo social, el acceso a los servicios de protección y justicia. Entonces es por eso que la violencia de género pues puede estar, se encuentra en desigualdad y exclusión, porque es como una Ujú, discriminación racial, por decirlo así. ok. O sea, realmente las cifras son alarmantes. Cada vez que lo que yo les mencionaba, uno se pone pues en la tarea de investigar y uno se encuentra casos, muchos, y donde las más perjudicadas son las mujeres. No se dice o no quiero decir que de pronto ni los hombres ni los niños no son víctimas porque lo han sido, sí, pero es mucho más común en el 90% que sean las mujeres. Entonces, hablando de cifras alarmantes, eh, para el 7 de febrero de este año, 7 de febrero del 2024, solamente de las agresiones que se han dicho, que las mujeres han denunciado, Denunciado. solamente se recibieron 84 alertas de agresiones significativas desde medicina legal, o sea, solo 84. Y si aquí nos ponemos a pensar, o sea, a nivel nacional, cuántas mujeres somos y cuántas se quedan en silencio, o sea, el panorama Lo que es decía Mari, o sea, el miedo a ser expuestas, a ser vulneradas, a ser criticadas, juzgadas, que porque me pega, porque no denunciamos, no decimos nada y pues, o sea, ahí en las cifras, como tú lo dices, se ve reflejado, porque es imposible exacto, que 80 mujeres en un país donde hay más de 50 millones de habitantes, sabiendo que estamos hundidos de prácticamente maltrato. sí. Y Entonces, en un pues, país Espero que también donde hay tanta protección y tanta, o sea, donde uno puede, es tan fácil coger mi teléfono móvil y marcar y aún así pero se sigue tenemos que presentando ponernos en los esto. zapatos de ellas, porque el miedo, como lo decimos, el miedo no nos deja actuar, el miedo no nos deja, podemos tener todas las facilidades, podemos tener el policía al lado, pero si estamos Ujú. sometidas, no vamos ni a mirar al policía, Sí, porque o nos sea, vamos aún el a contra maltrato, estando, ellas. el entre comillas, maltrato o sea, psicológico. teniendo, Exacto. Es hasta peor que el maltrato físico, porque llega uno a ujú. dudar hasta de uno mismo, de sus mismas capacidades. Exacto. Entonces, Entonces, aún habiendo Entonces, tanta protección, nos sentimos desprotegidas. exactamente. a esto le sumamos las 848 alertas que
a finales del año 2023, o sea, 843, lo mismo que estamos diciendo, igual son cifras mínimas para las que realmente son. Y esas 848 alertas fueron por amenaza de feminicidio. Y lo que les digo, fueron emitidas por el 2023, donde el riesgo de la seguridad de las mujeres es cada vez mayor. Eso ya lo tenemos claro. Entre los 18 y los 59 años ya sabemos que pues las mujeres básicamente pues son más vulnerables. No significa que pues una niña, una bebé no sea víctima de algún tipo de violencia. Y maltrato. La única diferencia es que pues una niña, una adolescente hasta sus 18, una bebé, está al cuidado de sus padres, ¿no? Entonces, por lo menos la responsabilidad es de alguien. Pero ya hemos visto casos inmencionables que ya todas hemos Yo escuchado quisiera de traer al, bebés. O sea, es terrible. Si uno se pone quisiera traer a la a mesa de analizar, trabajo, perdona, te corto, Yuli, el caso tranquilo. que pasó ahora en diciembre del 2023 en Cali, de una niña de 15 años que salió de su casa a la tienda y un mecánico la metió en su taller, la descuartizó y la desmembró. O sea, es absurdo, como decía la mamá de la niña, es absurdo como una persona puede llegar a tanta maldad y encontrar, o sea, una madre ir y ver el cuerpo de su hija y ver el sufrimiento que tuvo que pasar la niña y que ella vio al tipo ese y dijo, mi hija tuvo que sufrir porque lo arañó, le golpeó, lo esto, ella se defendió. Pero claro, una niña de 15 años con un tipo ya un depravado que ya había tenido denuncias, que ya había tenido acusaciones, que ya lo habían investigado. No entiendo en qué está fallando la justicia en este caso, porque La sociedad también. como les digo, ya era un tipo que ya era reincidente en lo mismo. O sea, él se sentaba en la esquina de la tienda y les daba dulces a las niñas para, como quien dice, las carameleaba hasta que las metía y las abusaba y les hacía cualquier tipo de daño. Entonces, digo yo, ¿hasta qué punto va a llegar la justicia de ver todos estos casos y siguen pasando y no hacen nada con respecto a ellos? Sí, como dijo la mamá de la niña, a él lo cogieron y él está en la cárcel, pero a mí nadie me va a devolver mi hija, nadie me la va a devolver. Entonces, son casos muy duros que tenemos que ser conscientes todos y ponernos, o sea, dar un poquito, un granito de arena con esto que estamos haciendo. Me parece a mí que podemos dar voz a las mujeres que no tienen voz. De acuerdo, sí, bastante de acuerdo con lo que dices, compañera. O sea, lo que yo les decía, o sea, hay muchos casos como esos y realmente es bastante triste por lo que tiene que pasar una mujer por ser mujer. O sea, básicamente ese es como el lema, pues, que podemos decir, todo lo que podemos pasar por ser mujeres. Realmente es preocupante. Diariamente se estiman unas 213 mujeres agredidas diariamente a nivel nacional, lo cual es preocupante. Y es una agresión de cualquier tipo, o sea, físico, psicológico, laboral, o sea, es una agresión. Es una agresión a la mujer y es bastante preocupante y triste realmente. Tenemos de pronto las maneras, los motivos, la forma de decir y hablar, pero nos hace falta, no sé, acompañamiento, nos hace Apoyo, falta apoyo, sí, leyes. tanto de la sociedad como familiar. Sea, son muchos casos, si nos ponemos a ver, son muchísimos factores que influyen en todo este tipo de decisiones y como lo mencionaba la compañera Marilyn, yo creo que con esto que estamos haciendo vamos a aportar a que alguien lo va a escuchar, alguien va a ver esto, se va a sentir de pronto identificada y de pronto va a querer mencionar algo, no quedarse callada y cambiar su vida. Entonces, ese pues es mi aporte a esta pregunta. No sé si pronto tienen algo más que mencionar. Yo quisiera dar una conclusión en cuanto al ecofeminismo con el feminicidio, como para ya cerrar el tema y concluir, ¿no? Empezar a concluir. Entonces, pienso yo que en cuanto a nosotras las mujeres, ubicamos la liberación, o sea, la liberación feminista dentro del marco histórico, político, económico y social. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que nosotros supuestamente ubicamos la liberación desde que empezaron a nuestras antepasadas a luchar por nuestros derechos, ¿sí? Pero así como en el marco de los fenómenos lamentamos la feminización de la pobreza, la violencia sexual y el feminicidio como un proceso acelerado en el que la mujer es el principal objeto. Esa es mi conclusión al tema. La mujer ha tenido muchos logros y que, pues, como lo dije al inicio, le ha costado hasta la misma vida para poder ser escuchadas y seguimos trabajando en eso día tras día y, pues no queremos obviamente seguir siendo víctimas, seguir El siendo esfuerzo abusadas, discriminadas. de las mujeres sea en vano. O sea, lo que mencionamos Sí, hace un rato, que el esfuerzo de ellas que no sea en vano, y pues aquí estamos hoy proponiendo más cambio. Entonces, también todo va a partir de nuestro ser como personas y de lo que estamos haciendo o de nuestras acciones diarias. Eso influye también bastante. Si queremos un cambio, empezamos por nosotros mismos. Creo que eso es muy importante. ¿Tienen algo más que anexar, chicas? Por mi parte, creo que ¿Listo? podemos dar por concluida la reunión.
Listo, súper. Bueno, chicas, entonces, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus datos, por su tiempo. Es bastante interesante conocer las opiniones de otras personas, diferentes edades, de diferente situación económica, desde diferente ciudad, como nuestra compañera Yajaira, que nos acompaña desde ¿dónde, compañera? Desde ¿Dónde Bilbao, te encuentras? en Desde Bilbao, Bilbao, España. España, imagínense. Y aquí somos tres de Representando a Colombia, Colombia. sí, pero pues la Aquí relación estamos. es igual. Entonces, muchísimas gracias, compañeras. Esto fue todo por hoy y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Vale. Muchas gracias, hasta luego.